Bendiciones a todos. De nuevo, estamos agradecidos con el Señor que nos permite pues poder reunirnos una vez más a través de esta plataforma y ser edificados en cada reunión. Ese es el propósito, glorificar el nombre del Señor. Eh, Como tema para este día en nuestra reflexión es la bondad del Señor. La bondad del Señor, todos hemos vivido esa bondad. Bondad de Dios es la suma total de sus atributos. También bondad de Dios, dice, es una verdad fundamental que le da forma a nuestra perspectiva de Dios y a su obra en nosotros en esta vida. Yo creo que todos hemos, esta definición la hemos podido ver en nuestra vida. Bondad de Dios es una verdad fundamental que le da forma a nuestra perspectiva de Dios. Sabemos que Dios es un Dios infinito, pues que nunca lo vamos a terminar de conocer y que en medio de esas pruebas, nosotros poco a poco vamos conociendo parte de lo que es Él, de su carácter. Y yo recordaba cuando preparaba esta reflexión, varias de las experiencias que aquí hemos hablado de cuando Dios sanó, cuando Dios restauró, cuando Dios proveyó. Todos aquí reunidos tenemos un testimonio, no uno, hoy podríamos decir, dar un testimonio diferente al de la semana pasada, pero en todos ellos, ahí el común denominador es Dios, la bondad de Dios. Si no hubiese sido por Dios, yo recordaba la experiencia pues, de la partida de mi papá. Mi papá fue un hombre muy esforzado, muy valiente, muy trabajador. Y a él, a sus 70 años, le diagnosticaron, todavía él trabajaba y le diagnosticaron mieloma múltiple. Es un cáncer en la médula ósea. Pero mi papá siempre mantuvo la esperanza, el optimismo, él siempre fue bien determinado y él decía, yo voy a salir de esto, yo me voy a recuperar. Y nosotros igual, mis hermanas y yo, igual mi mamá, siempre teníamos esa confianza en el Señor, conocemos palabra y en ese momento pues lo que queríamos era que mi papá fuera restaurada su salud y orábamos y teníamos fe, imagínense qué fe, sumada a esa fe del amor, pues, a nuestro papá. Pero el Señor tomó la decisión de llevárselo a su presencia y esa era su voluntad. Y no por esa voluntad podíamos decir que esa bondad no estuvo en ese proceso. Es duro, creo que nadie de nosotros, nadie, ni aún fuera de este grupo, está preparado para este tipo de situaciones en las cuales pues está esa separación. Uno dice, cuando pasa esta situación y llega el tiempo de estar a solas, lo que me pasó a mí, yo pues amaba mucho a mi papá y entré en una tristeza profunda, profunda. Yo decía, esto ya no tiene sentido. Sentí que fue un golpe grande para mí y al final pues lo que hice fue encerrarme, olvidarme de mi mundo exterior. Pero Dios usó personas, Él sabía mi condición y esa bondad de Dios hizo, pues, Él tocó corazones de personas que me empezaron a buscar, porque el enemigo se aprovecha en esas situaciones de tristeza, en esas situaciones en las que uno dice, ya no hay oportunidad para más, esto aquí terminó, ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve lo demás? Y entra en esa confusión uno, pero el Señor sabe, Él es fiel, aunque uno sea infiel, dice su palabra, Él permanece fiel. eh, Él puso personas que vinieran y levantaran mis brazos. Mi familia igual. Eran momentos difíciles en los cuales yo lloraba y yo llamaba a una de mis hermanas y le decía, oíme, ¿y si hubiéramos hecho tal cosa, mi papá seguiría vivo? Y tantas preguntas que el enemigo traía y decía, y si hubiera, porque ustedes saben que el enemigo en esas situaciones siempre va a pensar, nos va a traer esos pensamientos en primera persona. Él no dice, vos sos así, no, él dice yo, él habla, él trae esos pensamientos en primera persona. Y si yo, entonces eso es más todavía como para que a uno la tienda a creer esas situaciones. Pero al final, pues Dios permitió esa restauración. Él habló a mi corazón con el tiempo y me gustaba una frase que escuché en uno de esos devocionales que me envían a diario acerca de un hombre que ya murió, Steve Jobs. Él fue un empresario muy reconocido
en una de sus conferencias decía este predicador, hacía mención de una de sus conferencias en el 2005, dice en la Universidad de Stanford, Steve Jobs dijo una frase, dice, es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo podemos hacerlo mirando hacia atrás. Yo quedé pensando en esa frase y yo decía, ¿qué razón tenía este hombre? Porque pues él no tuvo una vida fácil para llegar a donde él llegó, no fue fácil ese camino de él, pero en el caso nuestro igual, nosotros tenemos esas circunstancias y decimos, ¿qué pasó? Y en el momento que las estamos pasando no entendemos si vienen los por qué pasó, él hubiera, pero cuando nosotros miramos hacia atrás, y yo les puedo decir hoy de esa situación que yo pasé, yo puedo decir, el Dios que estuvo con nosotros, el Dios que nos llevó de la mano, el Dios que proveyó para cada necesidad, todo lo que teníamos que comprar, qué hacer en esta situación, Dios siempre estuvo ahí. Ustedes saben que estas situaciones cuando son cáncer, todo es tan caro, todo hay que tener dinero para poder uno llevar a cabo todo lo que se requiere en este proceso. Y Dios siempre estuvo en esa bondad, dando esa provisión. Al final de eso, yo les puedo decir que yo aprendí que la vida hay que vivirla un día a la vez. Que el mucho afán, yo recuerdo a mi papá, un hombre muy trabajador, él cuando el doctor le dijo, el oncólogo le dijo, don Joaquín, usted tiene que ir 3 meses de reposo, porque usted entra a un proceso y en esos 3 meses es necesario que esté descansando. Doctor, le dijo, yo no puedo olvidar esa frase que le dijo, doctor, ¿y qué hago con mi trabajo? Y el doctor le dijo, don Joaquín, si usted no se cuida, otro lo va a sustituir mañana. Si usted se muere hoy, mañana está siendo sustituido. Y literalmente así fue, hermano. Mi papá, yo recuerdo que lo enterramos un domingo y el lunes ya estaban, como dice, las personas ya queriendo ocupar el puesto de mi papá. Y eso Dios nos permitió enterarnos de esas cosas para que entendiéramos, porque uno tiende a estar en mucho afán, a decir, tengo que hacerlo hoy, sea como sea, no descanso, no hay tiempo para más que cumplir la misión que tengo. Incluso uno dice, para quedar bien, para que me vean, para conseguir incluso aquellos sueños que yo tengo. Y todo eso el Señor lo trajo, como dice, a cero a mi vida y igual a mis hermanas, incluíamos en eso, que si hay que disfrutar el momento, hay que disfrutarlo sin limitantes. Esta situación igual, pudimos ver la mano poderosa de Dios cuidando de mi papá, porque mi papá necesitaba, él pues conocía del Señor, pero él no tenía, en sus últimos años, él no vivió comprometido con el Señor y este tiempo le sirvió a mi papá ponerse a cuentas con el Señor. Yo fui testigo de eso, Dios me dio la oportunidad de poder hablar con él y decirle, papá, a cuentas con el Señor, mire, esto está así, así. Hicimos la oración de reconciliación. Tantas cosas que uno dice, esto solo la bondad del Señor lo pudo haber hecho. Y hoy pues no es fácil todavía, después de que los años que han pasado que él murió, no es fácil todavía para mí. Aquí estoy contándolo y todavía pues siento esa sensación de pues ese amor, ese cariño, ¿verdad? Que uno desearía tenerlo aquí, pero no, el Señor en su mano está a sus tiempos y es de seguir adelante confiando en esa bondad. Y esta situación que pasamos nosotros de unos economía, otros enfermedad que hoy pueden estar pasando, también en medio de esas situaciones vemos la bondad de Dios. David, de igual manera, él también vio esa bondad. En medio de esas circunstancias, ustedes saben que David eh, fue un hombre guerrero, pasaba de continuo en batallas. Y no solo eso, David pasó mucho tiempo siendo perseguido por Saúl, un rey muy poderoso, pero él no se quebrantaba, él seguía confiando en su Señor. Y en el Salmo 27, quiero que vayamos a ese Salmo, Salmo 27:1, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, dice, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Aquí vemos a un David diciendo que el Señor es su luz, porque él estuvo en la oscuridad y en medio de esa oscuridad vino la luz. Dice su salvación, su libertad. Dice, entonces, si él es mi luz, él es mi libertad, mi salvación, entonces, ¿por qué voy a temer? Entonces, ¿y por qué lo decía David? David
pasó por esas situaciones y lo que él iba aprendiendo de ese Dios bondadoso era que él era su luz. En medio de la oscuridad, él era su luz. En medio de esas situaciones adversas que podían sentirse él amedrentado, esclavizado, él era su salvación. Él era quien lo salvaba. Dice, ¿por qué voy a temer? Y dice, el Señor es mi fortaleza. No sé si ustedes recuerdan, yo me imagino que David cuando estaba escribiendo este salmo, él se recordaba de Goliat, me imagino, cuando Goliat, cuando Goliat empezó a confrontar al pueblo de Israel diciendo que venga uno, escojan a uno, que venga y venga y pelee conmigo, y empezó a amedrentar al pueblo, pero David viene y dice, ¿quién es este? Dice, incircunciso, que viene a amedrentar al pueblo del Dios viviente. El Dios viviente era el Dios de David, que lo había librado del oso, del león, en situaciones que David había pasado antes. Entonces, por eso yo les mencionaba la frase de este hombre que decía, los puntos, si ves al futuro, no los puedes unir, pero si los ves atrás, al pasado, ahí sí hay razón y uno dice, era por esto. Entonces David aquí decía, él es mi fortaleza, porque él vio cómo Dios lo fortaleció, cómo Dios le ayudó, y él no iba a tener de ningún, dice, él lo protege de todo peligro. Entonces, ¿yo por qué voy a temblar? Decía David, ¿verdad? No puedo, o sea, no hay razón para que yo tiemble si yo conozco a ese Dios en esas circunstancias. Entonces, nosotros cuando pasamos por esas circunstancias, por esas situaciones, lo importante de todo esto es tener claro cuál es el propósito. Porque para los hijos de Dios, las cosas malas son relativas. O sea, estamos pasando situaciones difíciles que aparentemente pueden ser malas, pero dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Entonces, todo eso, por muy malo que pueda parecer para nosotros ahora, tiene un propósito y va a tener un final bueno, bueno. Entonces, nosotros podemos tener esa confianza en el Señor. Quiero que vayamos a ya les... Quiero que vayamos al Salmo 27. Salmo 27, del 13 al 14, dice, su bondad, la bondad de Dios nos hace sentirnos confiados en medio de las dificultades. Esa bondad es tener esa confianza. Si ustedes leen más detenidamente en su casa el Salmo 27, ustedes en los salmos que siguen después del Salmo 27.1, ustedes van a poder leer ahí que dice, David sigue diciendo, dice, cuando los malvados vengan a devorarme, él está seguro, dice, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, van a tropezar y caer, porque ya sabía David lo que les iba a pasar, porque él conocía a ese Dios todopoderoso. Dice, aunque un ejército poderoso me rodee, dice, yo voy a estar confiado, dice, no temeré. Entonces, al final dice, él ya conociendo a ese Dios, dice, su bondad nos hace sentirnos confiados en medio de esas dificultades. Sin embargo, dice, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, a que podamos permanecer en esa confianza en Él, que no importa la condición, la situación, la prueba. Alguien decía el sábado, me gustó esa frase, las pruebas solo te promueven. Y yo creo que esta prueba que podamos hoy estar pasando, solo nos está promoviendo para otro nivel, para ir alcanzando la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, y llegar a esa estatura cuando seamos perfectos, es cuando ya nos graduamos y vamos a su presencia. Entonces, al final, dice Proverbios, quiero que vayamos a Proverbios 3, del 24 al 26, la confianza en el Señor. Este Proverbios 3 es un proverbio que inicia cuando le da el consejo, dice hijo, aquí el proverbista le está diciendo, dándole consejos al hijo, hijo, atiende el consejo, haz esto, haz lo otro, empieza a darle todo aquello que nosotros quisiéramos decirle a nuestros hijos, miren, no se vaya por ahí, si usted se va por ahí, no es correcto, no haga esto, no diga esto, pórtese de esta manera. Pues así es ese Proverbios 3, todo lo que antecede hasta el versículo 24. Y le dice que son todos esos consejos. Puedes irte a dormir, dice el proverbio, el 24, puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. ¿Cuántos
¿Cuántos deseamos tener ese sentir, irnos a dormir sin miedo? Hoy muchos están durmiendo, llega la noche y están con temor. Se acuestan y no pueden dormir, dan vuelta para un lado, vuelta para otro, por esa condición, por ese proceso que pueden estar pasando. Yo los animo a que confiemos y que confiemos en esa promesa que nosotros al tener esa claridad que el Señor es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, nosotros podemos confiar en Él y podemos irnos a dormir sin miedo, acostarnos y dormir profundamente. Esto lo dijo el proverbista. Imagínense que David también lo dijo. En paz me acostaré, dice, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren, y sigue adelante diciendo el 25, no hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Miren qué bonita promesa para permanecer. Probablemente los puntos ahora nosotros no entendamos esta situación o las situaciones que hemos pasado, pero al final, más allá, mañana, viendo hacia atrás, vamos a entender el por qué Dios permitió todo eso. Y sabemos que todo eso nos va a ayudar a un bien, todo eso nos va a enseñar a ser mejores. Como David pudo afirmar, el Señor es su luz, su salvación, su fortaleza. Nosotros también hoy, yo puedo decir igual que David, puedo decir lo mismo, Él es mi luz, porque en ese tiempo de oscuridad que tuve, después de la partida de mi papá, esa oscuridad Él vino a ser luz. Yo puedo decir que Él es mi proveedor, porque en medio de situaciones difíciles, donde la economía era cero, cero, Dios hizo algo sobrenatural. Él tocaba, yo recuerdo que el año pasado, en diciembre, se nos acabaron todos los ingresos, quedamos en cero. Mi esposo, en la casa había que pagar tantas cuentas, pero yo recuerdo que una de mis hermanas me decía que les ayude con algo. Y nosotros le decíamos, no, todavía tenemos. Y yo recuerdo que en diciembre del año pasado quedamos en cero, totalmente en cero. Y la oración que le dijimos, yo recuerdo al Señor con mi esposo fue, y mi hijo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos da pena quitar prestado, Señor. Nos da pena porque, Señor, y nosotros, ese era ese trato, ¿verdad? De humildad, porque también uno cree que siempre uno tiene que dar, porque Dios nos manda a dar y nos acostumbramos a dar, a hacer lo que tenemos para dar al que necesita. Pero cuando toca que nos den, ya ahí tenemos esa falsa humildad y decimos, no, es mejor dar que recibir. Pero ese tiempo que a veces uno tiene que recibir también es porque Dios también a uno lo está enseñando en esa humildad, ¿verdad? Y yo recuerdo que en diciembre decíamos esa oración, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y al final de ese mes había que hacer pagos. Y mi hermana, yo recuerdo que me escribe un mensaje, te deposité a tu cuenta. Y yo quedé sorprendida, yo dije, Señor, y empecé a llorar. Yo le decía a mi esposo, nos depositaron a la cuenta, fíjate. Y me dice, revisemos. Hermanos, era la cantidad exacta que había que pagar. Todas las cuentas que había que pagar era la cantidad exacta que nosotros necesitábamos. Y recuerdo que viene enero, y enero nosotros orando porque el Señor diera esa provisión. Mientras tanto, en este tiempo que pasaba, el tiempo de esta pandemia, el Señor nos estaba enseñando a nosotros a conocerlo más, a buscar más de su palabra. En el matrimonio nos enseñó muchas cosas, a cuidarnos más, a conocernos más como familia. Fue asombroso cómo Dios podíamos ver todo el cuidado del Señor. Enero viene y nosotros esperando respuesta del Señor, y al final de enero igual, te deposité, decía mi hermana, Dios mío, le decíamos, Señor, gracias, y nosotros así como apenados, y el Señor enseñándonos a ser humildes, a también aprender a recibir. Y fueron así muchos meses, hermanos, que mi hermana decía, te deposité. Y yo recuerdo que mis suegros venían y nos decían, ahí les mandamos, venían las carnes. Y yo decía, Señor, tengo que ir al súper a comprar las verduras y todo lo que falta el complemento. Y mi mamá venía y decía, ahí te mandé la verdura. O sea, sin nosotros tener que decir nada, el Señor se encargaba de utilizar las personas para que todo estuviera en abundancia. Por eso yo puedo hoy testificar, hermanos, de esa bondad, y Él es bueno.
irnos a dormir sin miedo de qué vamos a comer mañana, a dormir de esa manera profunda y confiar que Él tiene el control. No temer a la calamidad repentina que viene, dice, a los perversos, porque ustedes en las noticias podemos escuchar esas noticias, calamidad, malas noticias, pero no temer porque Él es nuestra provisión. Si Él dice que Él no nos afanemos por el mañana, es porque Él tiene ya el control del mañana. Solo Él lo tiene, nosotros no lo tenemos, solo Él. Así que a nosotros solo nos resta, hermanos, confiar en el Señor, porque Él es nuestra seguridad y Él nos va a cuidar de que no caigamos en ninguna trampa. Que el Señor les bendiga.